Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente los saluda Israel Moctezuma y hoy estamos con la doctora Mariana y hoy vamos a hablar acerca de crisis emocionales. ¿Te ha pasado tener una crisis nerviosa, una crisis emocional? Hoy vamos a ver cómo superarlas y qué emociones predominan en una crisis. Así que le dejo la palabra a la doctora Mariana. Perfecto, bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es una crisis emocional? Muy interesante este tema, fíjate Israel. Una crisis emocional es un punto de inflexión cuando sucede algo en nuestro entorno que no esperamos, que no está dentro de lo planeado, de lo rutinario, de lo cotidiano. Cuando sucede algo ante lo que no sabemos cómo responder. Aquí es súper importante cuán flexibles, cuán adaptables somos a los sucesos que puedan venir. Hay crisis emocionales provocadas por eventos muy estresantes, como la muerte de un ser querido, por ejemplo, chocar nuestro coche en el tránsito de la ciudad, cuando nos despiden, por ejemplo. Son momentos en los que recibimos una noticia, recibimos un impacto de algo que sucede en el exterior y no sabemos exactamente qué hacer. Entonces nos paralizamos. Las crisis emocionales son temporales. Esta es una buena noticia, porque si algo se vuelve permanente, entonces ya no es una crisis, ya no es momentáneo. Si algo se vuelve permanente, estamos hablando ya de trastornos y de otras afecciones. El tema con la crisis emocional es que sucede algo que nos paraliza y no sabemos qué hacer. Y entonces podemos responder con llanto, con depresión, con ansiedad, generalmente preguntándonos cosas como ¿y ahora qué va a suceder? ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces, ante estas preguntas sin respuestas es cuando viene nuestra capacidad de adaptación. Y esto es bien importante, porque cada persona es muy distinta. Cada persona tiene sus propios recursos emocionales y cada persona tiene capacidades distintas para adaptarse a lo que sucede en el entorno. Aquí es súper importante cómo interpretamos lo que está sucediendo. El significado, el peso que le estamos dando a lo que está sucediendo. Si algo sucede en nuestro exterior que lo interpretamos como sumamente negativo, el fin de nuestra vida, el fin del mundo, no podré salir de esto, etcétera, pues definitivamente va a ser mucho más difícil superar la crisis. Esto depende mucho de cómo hemos crecido, de lo que nos han enseñado, cómo hemos visto a nuestros cuidadores principales también enfrentar las crisis. A veces puede suceder algo que podemos interpretar como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de fortalecimiento, una oportunidad de aprender algo nuevo. Y entonces aquí es cuando viene como una forma muy distinta de adaptarnos a lo que está sucediendo y enfrentar esta crisis. ¿Y cómo podemos superar una crisis para que no nos dañe, ya sea nuestra salud física o emocional? ¿Cómo podemos superarlo? Es muy importante hacer una pausa, fíjate, hacer un alto. Muchas veces queremos más bien resolver, queremos tener respuestas inmediatas sin darnos cuenta de que no siempre tenemos que tener respuestas inmediatas. Ahí es cuando se genera el estrés, cuando no queremos un poco esperar a ver qué pasa. Respirar profundo, tomarnos una pausa y preguntarnos, ¿qué significa esto para mí? ¿Con qué herramientas puedo yo enfrentar esto? ¿Cómo puedo convertirlo en una oportunidad de crecimiento, de fortalecimiento? ¿Por qué? Porque cuando nos dejamos invadir por pensamientos negativos, destructivos, pues es muy complejo. Y ahí tenemos que reconocer que cada uno de nosotros tiene un poder en nosotros mismos, en nuestro interior, en nuestra forma de interpretar las cosas. Siempre preguntarnos de qué otra manera podemos ver o entender esto mismo que nos está pasando. Yo lo interpreto como algo malo, ¿ok? Y cualquiera podría venir y decir, por ejemplo, ¿cómo no voy a tomarme como a mal si me estoy divorciando? Y, por ejemplo, mi esposo me ha dejado. Y, ¿cómo no me lo voy a interpretar a mal, no? Sí, de acuerdo. Es un impacto emocional negativo fuerte, pero siempre preguntémonos qué otra forma de entender esto mismo podría haber, qué otra mirada podríamos tener. ¿Es una pérdida la que estamos teniendo, la que nos provoca esta crisis emocional? Esta pérdida es dolorosa, es triste, pero ¿qué podría venir? ¿Qué aprendizaje podríamos tener de esto? Siempre preguntarnos qué más puede haber, más allá de lo que yo estoy viendo e interpretando. Esto nos ayudaría a superar la crisis emocional. Sí, exactamente. A veces como vemos una crisis como algo negativo, ¿no? En nuestras vidas. Pero eso a veces nos puede ayudar para salir de nuestra zona de confort, para hacer un alto y decir, oye, no me estoy cuidando a mí mismo, no me estoy dando la prioridad.
Yo creo que es algo fundamental. Pero, por ejemplo, si yo ahorita tengo una crisis emocional, ¿qué es lo que haría para que no siga con esos efectos, con esos síntomas malos? Mira, inevitablemente cuando tenemos un impacto fuerte en nuestra vida, inicialmente hay una especie de parálisis, inicialmente una especie de shock en la que no sabemos qué hacer y empiezan las preguntas acerca de qué voy a hacer ahora, cómo me va a afectar esto, qué consecuencias va a tener, qué va a hacer de mí en el futuro, etcétera, ¿no? Esto es como una etapa inevitable que hay que vivir. Luego, probablemente aparezca el enojo, por ejemplo, ante lo sucedido. Luego podría venir una especie de tristeza, hasta que empezamos a llegar a una especie de aceptación de lo que está pasando. Y en esta aceptación es cuando viene el aprendizaje. Una cosa importante es que la mayoría de los seres humanos queremos evitar las etapas que es bueno pasar las etapas y vivirlas. Y sentir lo que hay que sentir. Si hay tristeza, sentir esa tristeza, darse el permiso de sentir y vivir esa tristeza. Porque solo cuando nos damos el permiso de sufrir, de pasar momentos malos, es cuando podemos disfrutar eventualmente de manera integral el bienestar que llega. Hay que desarrollar una especie de fe también. Y la fe no tiene que ver con lo religioso, no tiene que ver con una creencia específica. La fe tiene que ver con creer en que algo bueno va a venir, con que pase lo que pase, vamos a estar bien. Esto es algo que cada persona tiene que fortalecer en sí mismo. Para superar una crisis emocional hay que tener fe en que estamos pasando un mal momento, pero es transitorio, no es para siempre y vamos a estar bien. Y esto es algo que debemos cultivar y entrenar. Exactamente, entonces tenemos que ver esa situación de que nunca se va a quedar lineal o constante, sino que al final pues va a cambiar. Claro. Y pues eso es lo que se puede hacer en una crisis emocional. Si tienes problemas, si tienes angustias, preocupaciones, pues todo va a cambiar, ¿no? No hay que preocuparnos de más, ¿no? No, el universo no necesita un ejército de ansiosos, sino que debemos de estar pues conscientes de que pues, toda situación va a cambiar en nuestras vidas. Así es. Que bueno, pues este es el video. Si tienen algún tema que les gustaría platicar en las próximas, dejen aquí abajo sus comentarios y pues simplemente las chequemos. Bye bye, hasta luego.